¿Qué onda? Hoy estamos haciendo una flor de Nochebuena, la flor de Pascua, la cual se podrá utilizar para decorar ya sea la mesa, un juego de baño o la coronita que va enfrente de la puerta. Necesitamos dos colores, un color rojo, esta es lana, más o menos me costó como $4 esta lana, y una lana verde, cada una pesa 198 gramos. Vamos a empezar haciendo 10 cadenas. Dejamos 2 cadenas, las cuales representan el medio punto, y en la tercera cadena empezamos haciendo los medios puntos. Ahora ya cuentan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer un punto bajo, solito, y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos en el mismo espacio. Ahora en el otro lado, por debajo de la línea que hicimos, vamos a hacer un punto bajo solito y vamos a hacer los medios puntos terminando 2 puntos antes, o sea, aquí llevan 3, 4, 5. Y como ven, dejamos 2 espacios. Le damos vuelta al trabajo y hacemos 2 puntos deslizados. Este es el primero y ahora el segundo. Aquí mismo hacemos una cadena que representa el primer medio punto y luego empezamos a hacer los medios puntos. Este es el medio, como pueden ver, y antes del medio tenemos 2 espacios. En esos 2 espacios vamos a hacer puntos bajos, o sea, 1 y ahora 2. Y en el centro vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. El centro es la parte exacta del medio del pétalo. Ahora hacemos un punto solo, el siguiente punto solo, y ahora hacemos los medios puntos, terminando 2 puntos antes. Aquí llevan 3, 4, 5. Si ven, aquí ya termino. Como pueden ver, se ve al mismo nivel del otro lado, ¿verdad? Este lado y este lado. Le damos vuelta al trabajo, hacemos los 2 puntos deslizados, luego la cadena y empezamos los medios puntos. Aquí van 3, 4. Ya ven el espacio aquí. Tenemos 2 para los puntos bajos, 1, 2, y en el medio hacemos 4 puntos bajos. Luego un punto solo, luego el siguiente, y luego hacemos los medios puntos. 1, 2, 3, 4. Tiene que verse al mismo nivel del otro lado, ¿sí ven? Este es este y este es este.
Le damos vuelta al trabajo, hacemos los 2 puntos deslizados. La cadena, empezamos con los medios puntos. Un punto bajo, el siguiente punto bajo y luego los 4 puntos bajos juntos. Ahora un punto bajo, el siguiente punto bajo y seguimos con los medios puntos. Si ven aquí, se tienen que ver, pueden ir chequeando cuántos van haciendo, midiendo los dos lados. Ahora seguimos haciendo lo mismo, ya estamos en la vuelta número 5. Y esto es lo que vamos a hacer. Lo único que tienen que fijarse es que a ambos lados las puntitas están al mismo nivel. Si ven que no están al mismo nivel, entonces tienen que fijarse que no están contando bien o están dejando espacios extras. Aquí ya finalizamos la vuelta número 5. Le damos vuelta al trabajo, hacemos 2 puntos deslizados, luego la cadena y empezamos con los medios puntos. Ahora hacemos un punto solo, 2 puntos solos y en la esquina donde van los 4 puntos solamente vamos a hacer uno porque estamos ya finalizando el trabajo aquí. Pueden ver a ambos lados, hay 4 puntitas a cada lado. Ahora cerramos la hoja así a la mitad y vamos a unir la parte de abajo haciendo puntos deslizados, simplemente 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Luego hacemos una cadena y aquí está el primer pétalo. Ahora vamos a hacer el pétalo más grande porque necesitamos 2 pétalos, uno pequeño y uno grande. Esta vez vamos a hacer 13 cadenas. Luego dejamos 2 cadenas solas y en la tercera cadena empezamos a hacer los medios puntos. Y aquí ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer un punto solo, un punto bajo solo. Y en el siguiente espacio, 4 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora empezamos trabajando en el otro lado. Aprovechamos a esconder el hilo y hacemos el primer punto bajo. Y luego empezamos haciendo los medios puntos, los cuales no van a ser 10, sino que 8. Aquí van 4, 5, 6,
7 y 8. ¿Sí ven? Esta es la primera vuelta. Le damos vuelta al trabajo, hacemos los 2 puntos deslizados, la cadena y empezamos haciendo los medios puntos. Aquí van 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están los 3 espacios, como pueden ver. Hago un punto bajo, el segundo, y en el tercer espacio, que es el centro, voy a hacer los 4 puntos bajos juntos. Luego un punto bajo, el siguiente, y seguimos con los medios puntos. Aquí finalizamos la vuelta número 2 y aquí vamos a chequear. Aquí está una puntita y la otra puntita a cada extremo. Y seguimos haciendo lo mismo. Le damos vuelta al trabajo, hacemos los 2 puntos deslizados, luego la cadena y seguimos haciendo los medios puntos. Vamos a hacer esto hasta tener 6 puntitas a cada lado. Lo importante aquí en estos pétalos es que tengamos la misma cantidad de puntitas a cada lado. O sea, si hay 6 a un lado, tienen que haber 6 al otro lado. Y cuando llegamos al centro, no pasarnos, o sea, no dejarlo chueco porque si no se va a notar. En el centro siempre van a ir 4 puntos bajos juntos. Aquí ya finalizamos la vuelta número 3. Le damos vuelta al trabajo y empezamos con la vuelta número 4 con los 2 puntos deslizados. Como pueden contar, hay 3 espacios hasta el centro. Hacemos un punto bajo, el segundo punto bajo y en el centro los 4 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4 y empezamos ahora con la vuelta número 5. Luego la vuelta número 6. Ahora estamos en la vuelta número 7. Aquí finalizamos en esta vuelta. Vamos a llegar hasta la puntita y ahí donde hacemos los 4 puntos bajos simplemente vamos a hacer un punto.
Las vueltas terminan debajo del pétalo, no encima, ¿verdad? Como pueden ver, aquí va 1, 2 y luego hago uno más para finalizar. Aquí contamos las 6 puntitas a cada lado y una que va solita arriba, ¿verdad? Entonces se cuentan 13 puntas. Esta es la diferencia con el primer pétalo. Ahora doblamos y vamos a hacer los 3 puntos deslizados para cerrar un poco el pétalo, para darle forma. Luego hacemos una cadena y cortamos el hilo. A uno de los pétalos le dejé el hilo más largo porque con este hilo voy a unir el resto de los pétalos. Necesitamos 8 pétalos grandes, los cuales vamos a unir con una aguja de mano, así de esta manera. Una vez todos puestos, cerramos y le vamos a hacer otra pasada más, o sea, 2 veces vamos a pasar el hilo para apretarlo bien. Y aquí ya están los 8 pétalos. Luego pasamos otra vez. Y cerramos debajo. Con los pétalos pequeños necesitamos 5 solamente. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a cerrar así. Pero no vamos a cortar el hilo porque luego vamos a pasar el hilo por encima para ponerle las perlas. Si no quieren atarle las perlas con la aguja de mano, pueden también ponerlo con pegamento. Como pueden ver, está quedando muy bonita. Una vez que unamos todos los pétalos, van a ver que se ve muy real. Si no encuentran perlas, también pueden hacerle el centro con hilo amarillo o blanco, que sea un blanco como color huevo. Le hacen una florecita en el centro si no encuentran las perlas. Luego le apretamos muy bien por debajo, asegurándonos que queden bien apretaditas las perlas. Le hacemos un nudo, ¿verdad? Y luego con ese mismo hilo vamos a unir los pétalos de arriba con los de abajo. Vean qué bonita se ve la flor de Pascua. Ahora necesitamos hacer 2 hojas. Yo voy a hacer 2. Si quieren hacer 4, también pueden hacer 4. La hoja tiene que ser un poco más grande. El pétalo pequeño tenía 10 cadenas. El mediano, el siguiente, tenía 12. Y la hoja se hace con 14. Esa es la única diferencia. Y las hojas pues se ponen por debajo. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Y nos vemos para la segunda parte. Bye bye.